Hola chicos, ahora pasamos a funciones, que es uno de los bloques de construcción básicos en cualquier lenguaje. En esta parte de los vídeos llegaréis a conocer las funciones de una manera, llamémoslo así, pitónica. ¿Qué son las funciones? Las funciones proporcionan un método o procedimiento de una manera ordenada y conveniente para poder segmentar, trocear el código en bloques significativos. Y estos bloques pueden realizar las tareas necesarias cada vez que son llamados. Entonces, ¿qué pasa si alguien no usa funciones en su código, en sus programas? Pues la vida para ellos sería bastante dura, tanto para el codificador como para las personas que vengan detrás e intenten de entender el código. Sin funciones se tienen códigos de reutilización casi insignificante y legibilidad prácticamente nula. Así que vamos a ver las funciones y cómo Python trata con ellas. Una función se define utilizando la palabra def, palabra clave que significa definir. Se puede o no tener argumentos con ellas. Entonces, el bloque de definición sigue la función y puede terminar con una instrucción de retorno. Una vez más, puede tener o no puede tener ningún valor para volver. Los programadores en C++ o Java pueden notar que no hay ninguna declaración de tipo de retorno en la cabecera de la función. De hecho, Python no requiere ninguna declaración de tipo de rendimiento explícito. Es probablemente porque Python tiende a manejar las cosas de una manera simple y fácil. Aquí tenemos un ejemplo. Esta función devuelve el valor absoluto de un número. Toma un argumento x y lo devuelve después de obtener su valor absoluto. Así que hay algunos puntos básicos para reflexionar. Pues bien, los argumentos pueden ser de cualquier tipo de datos. Pueden ser listas, lista de listas, diccionarios, objetos, cadenas, etc. Lo mismo sirve para el tipo de retorno. Además, Python nos permite devolver múltiples valores de retorno, a diferencia de algunos otros lenguajes convencionales. Lo veremos en las siguientes diapositivas. Por último, no hay necesidad de convertir de forma explícita o mencionar cualquier tipo de datos. Aquí tenemos un ejemplo de una función que toma una lista de Python como un argumento. En concreto, se calcula el número de duplicados presentes en la matriz que acabamos de pasar. Se mantiene un recuento mediante la actualización de la función hash, es decir, el recuento del diccionario de Python. A continuación, devuelve el dict count. Tener en cuenta que la variable de countTable de recuperación es también un diccionario, ya que el valor devuelto es un diccionario. Del mismo modo, cualquier tipo de datos puede ser pasado y regresar a través de una función. Estoy seguro que todos debemos estar familiarizados con el concepto de ámbito global y ámbito local. Una variable instanciada dentro de una función tiene un alcance local asociado a ella, mientras que todo lo que se declara fuera de ella tiene un alcance global. Si los nombres de variables globales y locales son los mismos, entonces la variable local oculta el global. Al igual que en el ejemplo de la izquierda, la salida del fragmento de código es 10, no 15, ya que dentro de la función lo global A no es visible de forma implícita. Para mantener la coherencia, las variables globales deben ser declaradas por la palabra clave global, si se necesita acceso a ellos dentro de una función. En el ejemplo de la derecha, se especifica la palabra clave específica global antes de realizar cualquier manipulación con A. Esto asegura que en realidad estamos actualizando el valor de la A global. Ahora vamos a ver una característica de una función de Python. Le permite a uno devolver varios valores de una función. En el ejemplo anterior, una cadena se toma como una entrada y la convertimos en cadenas de mayúsculas y minúsculas. Pero ahora deseamos obtener ambos valores. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sencillo. Acabamos de regresar ambos, con solo tomar un salto de fe y creer que Python puede manejar el resto. Devolver baja alta. Devuelve tanto las cadenas calculadas como la función de llamada.
¿Y qué hacemos para tener ambos valores? De nuevo es simple. Dado que estamos devolviendo dos valores, podemos mantener dos variables para recuperarlos. Aquí también podríamos haber tenido una variable para recuperar los valores de retorno en lugar de dos. En este caso, la variable acepta los datos como una tupla de Python y luego se puede manejar como las tuplas se manejan habitualmente. Bastante elegante, ¿no es cierto? Otro concepto de Python son las funciones internas, es decir, que definen las funciones dentro de otra función. Este es un concepto muy potente que puede ser utilizado de una manera muy eficiente, mientras estemos hablando, por ejemplo, de un gran proyecto con muchísimos módulos. El ejemplo de demostración aquí se muestra la estructura de cómo se esbozan las funciones internas. Hay varias razones por las que tenemos esta clase de funciones en Python. Se permite la encapsulación. En otras palabras, las funciones internas y los datos asociados con ellas se pueden proteger de otras partes del código. Además, en grandes proyectos puede ser particularmente útil, por ejemplo, cuando la función externa es muy grande y puede ser a su vez desarmada para una mejor reutilización y legibilidad. Hasta aquí el video cuarto de Python sobre funciones. Espero que os haya gustado y espero veros en otro código.